¿Qué sucede dentro de ti cuando alguien pierde el control e intenta arrastrarte hacia la misma tormenta? ¿Por qué ciertas personas parecen volverse todavía más agresivas justo cuando se dan cuenta de que no vas a reaccionar? Y si la verdadera calma no fuera la ausencia de miedo o de ira, sino la inquietante capacidad de mirar el caos sin permitir que decida quién vas a ser. Carl Jung escribió: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Tal vez sea precisamente por eso que mantener la calma resulta tan difícil, porque cuando el ruido exterior disminuye, algo dentro de nosotros comienza a hablar. Y no siempre nos gusta lo que escuchamos. Todos hemos estado alguna vez en una situación así. Una discusión familiar en la que una frase aparentemente insignificante abre heridas de hace 20 años. Un mensaje que llega con el tono equivocado. Una provocación en el trabajo. Una persona que levanta la voz y espera, casi exige, que tú también pierdas el control. De repente ya no estamos respondiendo únicamente a lo que acaba de suceder. Estamos respondiendo a antiguos rechazos, humillaciones olvidadas, miedos que nunca confesamos. El presente se convierte en una puerta y por ella entran fantasmas que creíamos haber enterrado. Es precisamente ahí donde las ideas de Jung se vuelven incómodas. Porque el caos no necesariamente crea lo peor que existe dentro de nosotros. Muchas veces simplemente nos quita la máscara. El material que inspira esta reflexión plantea una distinción inquietante. Existe una diferencia entre ser pacífico y estar verdaderamente en calma. Una persona pacífica puede evitar el conflicto. Una persona serena puede permanecer dentro de él sin abandonarse a sí misma. Y eso cambia por completo la dinámica de una discusión, porque quien no logra controlar tu reacción también tiene dificultades para controlarte a ti. Imagina una habitación llena de humo. Todos corren buscando una salida, chocan unos con otros, gritan, se acusan y se empujan. Entonces hay alguien que permanece quieto durante unos segundos, no porque ignore el peligro, sino porque comprendió que correr en la dirección equivocada también es una forma de morir. La calma psicológica se parece a eso, no es pasividad. Es la capacidad de crear unos centímetros de conciencia entre lo que te hicieron y lo que tú decidirás hacer después. Pero existe un precio. Cuando dejas de reaccionar automáticamente, comienzas a percibir cosas que antes pasaban inadvertidas. Te das cuenta de cuántas discusiones no buscan una solución, sino una descarga emocional. De cuántas provocaciones buscan menos una respuesta que una sumisión. De cuántas relaciones dependen de papeles silenciosos. Alguien acusa, alguien pide perdón, alguien amenaza con irse, alguien suplica que se quede, alguien provoca, alguien explota. Y entonces tú cambias. El antiguo engranaje intenta volver a girar, pero tú ya no estás en el mismo lugar. Es en ese instante cuando aparece aquello que Jung llamó la sombra, los aspectos rechazados, reprimidos o desconocidos de la personalidad. No solamente en los demás, también en ti. Porque sería demasiado cómodo convertir este video en una historia sobre personas tóxicas mientras imaginamos que somos los únicos lúcidos en la habitación. El verdadero pensamiento de Jung nos conduce hacia un territorio mucho más peligroso. ¿Qué parte del caos que condenamos en los demás también vive silenciosamente dentro de nosotros? Hoy no vamos a aprender simplemente a ignorar a las personas ni a fingir una serenidad artificial. Vamos a ir más profundo. Vamos a comprender por qué el caos se contagia, por qué tu transformación puede incomodar a las personas cercanas y por qué encontrarte con tu propia sombra quizás sea una condición necesaria para no convertirte en esclavo de ella. Porque mantener la calma en medio del caos no significa ganar una discusión, significa atravesar el incendio sin permitir que el fuego decida quién serás cuando salgas de él. Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó? ¿Te usó, te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas, yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde. Y el motivo es simple, confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es saber exactamente qué observar antes de decidir. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros. Prestas atención a 4 cosas.
y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no. Y funciona igual con alguien que acabas de conocer o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar las señales mucho antes, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling, no es intuición. Es un sistema 100% práctico. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código CUR que está en la pantalla ahora. Ahora volvemos al contenido. Existe algo profundamente desconcertante en una persona que permanece en calma, mientras todos a su alrededor parecen perder el control. No estoy hablando de esa calma ensayada, casi arrogante, de quien cruza los brazos y finge no sentir nada. Estoy hablando de algo diferente. Sientes la provocación, percibes cómo crece la ira, escuchas el golpe escondido detrás de las palabras, pero no entregas inmediatamente tu mente a todo eso. Y es en ese instante cuando el caos comienza a revelar su verdadera naturaleza. El archivo que inspira esta reflexión plantea una idea inquietante. Cuando alguien pierde el control emocional, existe una tendencia a que todos los que están a su alrededor entren en la misma atmósfera. Una persona grita y otra levanta la voz. Alguien demuestra miedo y el miedo se propaga. Un grupo se indigna y poco a poco el individuo comienza a desaparecer dentro de la emoción colectiva. Tal vez ya hayas vivido algo así dentro de tu propia casa. Imagina una cena aparentemente normal. Alguien hace un comentario desagradable, otra persona responde. Una tercera trae a la conversación una herida de hace 10 años. En cuestión de minutos, nadie está discutiendo lo que ocurrió esa noche. Cada uno está defendiendo algo mucho más antiguo. Orgullo, resentimiento, necesidad de reconocimiento, miedo a ser humillado. El caos funciona como un espejo roto. Cada fragmento nos devuelve una parte diferente de nosotros mismos. Es aquí donde Jung se vuelve incómodo, porque su psicología no nos permite señalar únicamente la oscuridad de los demás. Existe dentro de nosotros una región psíquica que preferimos no reconocer, la sombra. En ella pueden permanecer la envidia que negamos, la agresividad que ocultamos, la necesidad de dominar, el miedo a parecer débiles, el deseo secreto de herir precisamente a quien nos hirió. Mientras todo está bien, podemos creer que somos perfectamente equilibrados, pero basta con que alguien toque el punto exacto, una crítica, un rechazo, una traición, una humillación frente a otras personas. Entonces la máscara comienza a resquebrajarse. El documento describe precisamente este fenómeno. Bajo tensión, personas aparentemente amables pueden volverse manipuladoras. Individuos seguros pueden revelar desesperación. Alguien normalmente silencioso puede volverse cruel. Lo más inquietante es que quienes están alrededor muchas veces no perciben esa transformación porque también están siendo arrastrados por la misma corriente emocional. Por eso, mantener la calma no significa simplemente no responder. Significa observar antes de obedecer al impulso. Hace algunos años presencié una discusión en la que una persona intentaba desesperadamente provocar a otra. Cuanta menos reacción obtenía, más aumentaba la intensidad. Primero llegaron las acusaciones, después el sarcasmo, luego frases cuidadosamente elegidas para tocar puntos sensibles. Aquello se quedó grabado en mi memoria porque resultaba evidente que ya no se buscaba una respuesta. Se buscaba una reacción. Era como alguien golpeando desesperadamente una puerta porque necesitaba confirmar que todavía tenía la llave. Por eso tu calma puede perturbar. Cuando no reaccionas de la manera esperada, la otra persona pierde la capacidad de predecirte. Y, como señala el material, algunas relaciones funcionan mediante contratos emocionales silenciosos. Tú permaneces inseguro para que alguien pueda sentirse superior, dependiente para que alguien pueda sentirse necesario, reactivo para que alguien siga ejerciendo influencia sobre ti. Cuando tú cambias, ese equilibrio comienza a derrumbarse. Pero cuidado, la calma no consiste en convertir el silencio en un arma. Si permaneces callado únicamente para castigar, controlar o demostrar superioridad, el caos continúa dentro de ti. Simplemente cambió de apariencia. La verdadera calma exige algo mucho más doloroso: percibir tu propia ira sin convertirte en ella. Reconocer el deseo de venganza sin entregarle el volante.
sentir miedo sin permitir que el miedo escriba la siguiente frase, porque quizá la pregunta más importante en medio del caos no sea ¿cómo hago para que esta persona se detenga? Tal vez sea ¿en quién me convierto cuando esa persona no se detiene? Ahí comienza la verdadera disciplina interior. El mundo seguirá trayendo tormentas. Algunas vendrán de desconocidos, otras, lamentablemente, tendrán la voz de personas que amas. No puedes controlar el cielo, pero puedes aprender a no entregar tu mente a cada tormenta que pasa. Hay personas a las que conoces durante años sin llegar a conocerlas realmente. Conoces sus hábitos, su voz, sus gestos, quizá incluso sus historias más íntimas, pero existe una versión de ellas que permanece dormida mientras todo está bajo control. Y a veces basta un rechazo, una pérdida o una humillación para que ese otro rostro aparezca. Por eso el caos posee una cualidad casi cruel. Revela aquello que la tranquilidad lograba ocultar. Jung llamó sombra a esa región de la personalidad donde depositamos características que no encajan con la imagen que hemos construido de nosotros mismos. La agresividad que el hombre bondadoso no admite, la envidia que la buena amiga jamás confesaría, el deseo de control escondido detrás de una supuesta preocupación, la necesidad de aprobación disfrazada de generosidad. Mientras la vida obedece a nuestros deseos, mantener la máscara es relativamente fácil. El problema comienza cuando las cosas no salen como queremos. El material que inspira este guión describe exactamente ese momento. Bajo presión, las máscaras sociales comienzan a caer. La persona aparentemente segura se vuelve desesperada. El amigo amable puede volverse manipulador. Alguien que parecía racional comienza a actuar impulsivamente. El caos no necesariamente puso todo eso dentro de esas personas, simplemente creó las condiciones para que algo que antes permanecía oculto saliera a la superficie. Pero aquí existe una trampa. Sería cómodo escuchar todo esto pensando en ese jefe, esa expareja o ese familiar difícil. Yo lo sabía, esa persona siempre tuvo algo oscuro. Pero Jung gira el espejo hacia nosotros, porque tú también tienes una sombra. Yo también. Tal vez nunca hayas querido conocer la tuya porque no aparece cuando estás meditando tranquilamente o cuando todos están de acuerdo contigo. Aparece cuando alguien recibe aquello que tú creías merecer, cuando alguien rechaza tu amor, cuando te faltan al respeto y percibes, durante algunos segundos, el placer imaginario de devolver la herida multiplicada. Es en esos segundos cuando te encuentras con una versión de ti mismo que prefieres negar, y negarla puede ser más peligroso que reconocerla. El propio material insiste en esta idea. La sombra se vuelve especialmente peligrosa cuando permanece inconsciente. Quien cree no tener oscuridad corre el riesgo de ser guiado por ella mientras continúa convencido de su propia inocencia. Piensa en una casa con un sótano cerrado durante décadas. Puedes decorar las habitaciones, pintar las paredes y recibir visitas, pero aquello que fue abandonado abajo sigue existiendo. Y cuanto más insistas en que el sótano está vacío, menos preparado estarás cuando algo finalmente derribe la puerta. La verdadera calma comienza precisamente ahí, no cuando eliminas tu sombra, sino cuando logras reconocerla sin entregarle el control. Porque quizá la persona verdaderamente peligrosa no sea aquella que sabe que puede ser cruel. Tal vez sea aquella que cree ser incapaz de cometer una crueldad. Y cuando llegue el caos, porque en algún momento llegará, no te preguntes únicamente qué están revelando los demás. Observa también, en silencio, qué está revelando esta tormenta sobre mí. Existe un instante casi invisible en el que una relación cambia para siempre, cuando te das cuenta de que ya no necesitas reaccionar como los demás esperan que reacciones. Antes, una acusación hacía que sintieras la necesidad de explicarte. Una provocación exigía una respuesta. El silencio de alguien despertaba ansiedad. Una amenaza de abandono hacía que fueras detrás de esa persona. Sin darte cuenta, tus puntos sensibles se habían convertido en botones y algunas personas aprendieron exactamente dónde presionarlos. El material que inspira este guión plantea una idea inquietante. Muchas relaciones funcionan a través de contratos emocionales inconscientes. Tú permaneces inseguro para que alguien pueda sentirse superior. Permaneces dependiente para que alguien pueda sentirse necesario.
Sigues reaccionando para que otra persona conserve el acceso a tu estado emocional. Entonces un día simplemente decides no entrar en el juego. Alguien te provoca y tú observas. Alguien intenta hacerte sentir culpable y tú percibes cómo aparece la culpa sin obedecerla. Es como descubrir que la celda en la que pasaste años tenía una puerta que, en realidad, nunca estuvo cerrada con llave. Pero no esperes que todos celebren tu libertad. Según el documento, cuando dejas de ofrecer las reacciones que sostenían determinada dinámica, algunas personas intensifican su comportamiento, se vuelven más agresivas, se lo toman como algo personal o actúan de manera irracional. No necesariamente porque las hayas atacado, sino porque perdieron el acceso emocional que antes tenían sobre ti. Y aquí debemos tener cuidado. No reaccionar no significa volverte frío, tampoco significa utilizar el silencio para castigar. La verdadera transformación ocurre cuando eres capaz de sentir profundamente, sin necesidad de convertir cada emoción en una conducta. Todavía sientes ira, todavía sientes miedo, todavía deseas que te comprendan, pero ya no entregas tu paz como precio para conseguir aprobación. Tal vez este sea uno de los momentos más solitarios de la madurez psicológica, descubrir que algunas personas te querían, pero querían todavía más aquella versión de ti que podían predecir. Y cuando esa versión desaparece, algo queda claro: la libertad emocional no comienza cuando los demás dejan de provocarte. Comienza cuando la provocación deja de decidir quién vas a ser. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen cambiar por completo cuando las contradicen? Durante años pueden parecer amables, equilibradas y comprensivas, pero basta con que pierdan poder, sean rechazadas o escuchen un no para que algo que estaba oculto salga a la superficie. Jung llamó persona a la máscara social que construimos para conseguir aceptación y sentido de pertenencia. El problema comienza cuando usamos esa máscara durante tanto tiempo que ya no sabemos dónde termina la representación y dónde comienza lo que realmente somos. El material que inspira este guión destaca algo inquietante. Durante periodos de tensión emocional, las máscaras comienzan a caer. La persona segura revela desesperación. Alguien aparentemente amable puede volverse cruel. Y quien parecía racional puede abandonar rápidamente la razón cuando su ego se siente amenazado. Imagina una máscara de porcelana, hermosa, pulida, perfecta. Mientras nadie la toque, parece sólida, pero la presión encuentra pequeñas grietas, y a través de ellas comienza a aparecer el rostro que estaba escondido. Tal vez por eso un rechazo revela más sobre alguien que 100 elogios, pero existe una parte todavía más incómoda. Nosotros también usamos máscaras. ¿Cuántas veces has sonreído únicamente para ser aceptado? ¿Cuántas veces has pedido perdón sin creer realmente que estabas equivocado? ¿Cuántas veces has bajado tu propia voz para no incomodar a alguien inseguro? Según el documento, la transformación interior comienza precisamente cuando esa representación deja de ser necesaria, y eso puede sacudir relaciones construidas sobre tu antigua identidad. Algunas personas dirán: has cambiado. Tal vez tengan razón, porque madurar también significa comprender que pertenecer a cualquier precio puede exigir una forma silenciosa de abandonarte a ti mismo, y cuando la máscara finalmente caiga, quizá la pregunta no sea quién seguirá queriéndote. La pregunta será mucho más difícil: ¿quién eres cuando ya no necesitas fingir para permanecer en la vida de nadie? Existe un tipo de silencio que no nace de la debilidad. Surge cuando finalmente comprendes que no toda provocación merece una respuesta y que algunas discusiones continúan existiendo únicamente porque todavía hay alguien dispuesto a alimentarlas. Durante mucho tiempo quizá creíste que tenías que explicarlo todo, corregir cada interpretación injusta, defender tus intenciones, convencer a alguien de que tú no eras aquello que decía de ti, hasta que comprendiste algo incómodo. Hay personas que no quieren entenderte. Solo quieren provocar una reacción en ti. Y cuanto más te explicas, más material les das para que el conflicto continúe. Es como intentar apagar un incendio arrojando pequeños vasos de agua mientras alguien, escondido detrás de ti, continúa echando combustible. Entonces cambias, no porque hayas dejado de sentir, sino porque comenzaste a comprender el mecanismo.
La provocación llega y encuentra conciencia antes de encontrar una respuesta. Aparece la culpa, pero te preguntas si realmente te corresponde. Lanzan una acusación contra ti, pero ya no sientes esa necesidad desesperada de demostrar tu inocencia. Es en ese momento cuando el silencio se vuelve profundamente revelador. Cuando retiras tu reacción de una dinámica construida alrededor del conflicto, a aquello que estaba oculto comienza a salir a la superficie. Algunas personas bajan el tono, otras lo intensifican, algunas buscan una reconciliación verdadera, otras aumentan las acusaciones porque necesitan recuperar el acceso emocional que perdieron. Y eso nos enseña una lección difícil. Ciertas relaciones parecían tranquilas, no porque existiera equilibrio, sino porque alguien siempre estaba cediendo. Tal vez ese alguien eras tú, pero existe un peligro. El silencio también puede convertirse en crueldad cuando se utiliza para castigar. Permanecer callado mientras deseas desesperadamente herir a alguien sigue siendo participar en el mismo juego, solo que de una manera diferente. La verdadera calma no pregunta, ¿cómo puedo hacerlo sufrir con mi silencio? Pregunta, ¿por qué necesito entrar en esto? Esa pregunta lo cambia todo, porque llega un momento en el que madurar significa aceptar que no necesitas presentarte a todas las guerras a las que te invitan. Algunas tormentas necesitan encontrarse con la puerta cerrada, no por miedo, no por superioridad, sino porque tu mente dejó de ser territorio público. Y quizá la paz comience exactamente cuando comprendes esto. No todo caos que toca tu puerta merece recibir una llave. Después de algún tiempo, te das cuenta de que mantener la calma nunca significó controlar el mundo a tu alrededor. Significaba dejar de permitir que el mundo tuviera acceso ilimitado a lo que sucede dentro de ti. Ese cambio suele ser silencioso. Sigues sintiendo miedo, ira, celos y frustración. La diferencia es que ya no necesitas fingir que esas emociones no existen. Puedes observarlas sin convertirlas inmediatamente en palabras, decisiones o heridas dirigidas hacia otras personas. Y quizá eso sea precisamente lo que significa volverse íntegro. No eliminar tu oscuridad, sino reconocer que existe. Durante años es posible que hayas construido diferentes versiones de ti mismo para sobrevivir. Una para complacer, otra para evitar el abandono, otra para parecer fuerte, otra para ocultar el miedo. Poco a poco, tantas versiones comienzan a disputarse un lugar dentro de la misma persona. Es como vivir en una casa llena de espejos y olvidar cuál de ellos refleja tu verdadero rostro. Entonces llega el momento en que te cansas de fingir. Dejas de pedir perdón simplemente por establecer límites. Dejas de explicar cada silencio. Ya no necesitas ganar todas las discusiones ni convencer a todo el mundo de quién eres. Y ocurre algo extraño. Algunas personas se alejan. No necesariamente porque te hayas convertido en alguien peor, sino porque ya no desempeñas el papel que hacía predecible aquella relación. Eso puede doler. Existe una soledad particular en abandonar una versión de ti mismo que todos conocían antes de descubrir plenamente en quién te estás convirtiendo. Pero es en ese espacio donde nace una calma diferente. No aquella que depende de días perfectos, relaciones perfectas o de la ausencia de conflictos. Es una calma construida después de conocer tus propias contradicciones y dejar de huir de ellas. El caos seguirá existiendo. Las personas seguirán proyectando sus miedos, buscando aprobación, provocando conflictos e intentando convertir sus propias tormentas en responsabilidad de alguien más. Pero tú comienzas a comprender una verdad esencial. No necesitas entrar en todas ellas. Tal vez volverse íntegro sea precisamente eso. Ser capaz de atravesar un mundo fragmentado sin fragmentarte a ti mismo para pertenecer a él. Porque la verdadera calma no nace cuando termina el ruido. Nace cuando el ruido ya no puede decirte quién eres. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por haber permanecido conmigo durante esta reflexión, porque sé que este no es el tipo de tema que termina cuando acaba el video. Algunas ideas permanecen con nosotros incluso después de que la pantalla se apaga.
Recuerdo una época en la que creía que la madurez significaba saber responder, tener siempre la frase correcta, defender mi postura, explicar mis intenciones hasta lograr que me comprendieran. Hasta que, durante una discusión aparentemente insignificante, me di cuenta de que ya no estaba intentando resolver nada. Estaba intentando desesperadamente evitar que otra persona tuviera una opinión equivocada sobre mí. Y en ese instante surgió una pregunta incómoda. ¿Por qué la interpretación de alguien tenía que ejercer tanto poder sobre mi paz? No encontré una respuesta bonita. Encontré silencio. Y fue en ese silencio donde comencé a comprender algo que estuvo presente a lo largo de toda nuestra conversación. Mantener la calma no significa dejar de sentir. Significa no entregar el control de ti mismo a todo aquello que consigue herirte, provocarte o asustarte. Tal vez estés atravesando tu propio caos en este momento. Quizá haya una relación que te está desgastando, una familia en conflicto, una pérdida que nadie ha notado o simplemente esa batalla silenciosa que comienza cuando cierras la puerta y finalmente te quedas a solas. Si es así, quédate con algo de esta reflexión. No necesitas convertirte en la tormenta solo porque estás caminando en medio de ella. Y gracias, de verdad, por dedicar una parte de tu tiempo a reflexionar conmigo. En un mundo que parece competir para descubrir quién grita más fuerte, detenerse unos minutos a reflexionar ya es casi un pequeño acto de rebeldía. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué tipo de caos aprendiste que ya no merece tu reacción? Escríbelo en los comentarios. Tal vez aquello que descubriste sea exactamente lo que otra persona necesitaba leer hoy. Y si este video puso algo en movimiento dentro de ti, deja tu like y suscríbete al canal. Sí, aparentemente hasta un viaje por las profundidades de la mente necesita satisfacer a los misteriosos dioses del algoritmo. Nadie escapa por completo del absurdo. Pero todavía no te vayas. Hay otro video apareciendo en tu pantalla. Y no voy a decirte exactamente de qué se trata, porque algunas puertas pierden su encanto cuando alguien te cuenta de antemano lo que existe al otro lado. Solo te dejo una pregunta. ¿Y si aquello que más te molesta de los demás estuviera intentando revelarte algo que todavía no has logrado ver dentro de ti mismo? Tal vez sea mejor hacer clic. Nos vemos del otro lado.